Listo, hermanos, qué pena la demora, estaba muy emocionado con el bautismo. Es una verdadera victoria que el Señor nos ha concedido. Él se ha magnificado con Tiago. Vayan a Apocalipsis, por favor, al capítulo 2. Y tenemos buen tiempo. Me entregaron el servicio a muy buena hora. Ya puede probar lo que se siente, pastor. Bien, mis hermanos, Apocalipsis capítulo 2. Normalmente nosotros le tenemos como algo de temor a Apocalipsis, como que parece que nos cuesta acercarnos un poco a este libro tan aparentemente lleno de misterios, ¿verdad? Pero resulta que vamos a ver que lejos de ser algo lleno de misterios o complejo, es una carta amorosa de Cristo para nosotros. El contexto detrás de Apocalipsis, al final del siglo I, cuando Juan lo escribió en los días del emperador Domiciano, un tipo especialmente pretencioso en la adoración que, como todos los emperadores romanos, reclamaba para él. Pero resulta que este hombre se hacía llamar y hacía que lo adoraran y doblaran rodilla y ofrecieran incienso y sacrificios en su nombre como al Dominus et Deus Noster, nuestro Señor y Dios. Y al que no hiciera ese juramento, persecución, pobreza, exclusión, etcétera, etcétera. Entonces, ese fue el contexto en el que vivieron nuestros hermanos de finales del siglo I, para los primeros destinatarios a quienes Cristo escribió el Apocalipsis. Pero es la historia del reino de Dios, de su victoria que está garantizada desde antes de la fundación del mundo y que será consumada en el gran día de Jesucristo. Tampoco es la historia de un gran drama dualista donde los dos poderes cósmicos e infinitos del bien y el mal están constantemente en guerra y al final el bien logra vencer sobre el mal. No, es la historia del único y solo soberano Dios que está sentado en su trono, en su reino, y de unos pocos rebeldes que pretenden imitarlo y usurpar su trono para reclamar la gloria y la adoración para ellos. Ustedes pueden notar que en Apocalipsis el número 7 es el número de la perfección, el número del Señor. En el pasaje que vamos a leer, vamos a hablar en Apocalipsis 2 de 7 estrellas, de 7 candeleros de oro a 7 iglesias dirigido el mensaje. Todo el cuerpo central de Apocalipsis está contenido en los 7 sellos, de los cuales que están en el libro del cual el único digno de abrirlo es el Señor. Luego de estos 7 sellos vienen las 7 trompetas y luego de las 7 trompetas, las 7 copas de la ira de Dios sobre sus enemigos. 7, 7, 7. ¿Cuál es el número de la bestia? 666. No le echen cabeza a entender qué significa el número de la bestia, aunque Apocalipsis dice el que tiene entendimiento podrá discernirlo, pero el número de Dios es 777. ¿Cuál es el número del enemigo? 666. Siempre más abajo del Señor, siempre tratando de imitar su perfección, pero siempre absolutamente por debajo de él. Apocalipsis dice que el Cordero tenía o tiene 7 cuernos y 7 ojos. Y dice Juan que la bestia que él vio tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas. De nuevo, la pretensión de imitar al Señor no es más que un imitador. El Cordero de Dios fue inmolado, fue muerto y fue resucitado. Y Juan ve esta bestia que surge del mar con varias cabezas y en su cabeza una herida como de muerte. Y luego dice que su herida de muerte fue sanada. El Cordero inmolado, entregado por nosotros, muerto y resucitado. El enemigo imitando al Señor. Y a veces, y en la célula hablaba esto con los hermanos, a veces pensamos que pareciera como que el infierno es el reino de Satanás. No.
Tenemos esa concepción, ¿verdad? Pensamos que el infierno es el lugar donde impera el enemigo de Dios. No, mis hermanos, el infierno es la cárcel de todos aquellos que se han rebelado contra el Señor. Allá van a estar confinados bajo la ira de Dios por la eternidad. Pero el único Rey y Señor es Jesucristo. Ese es todo el mensaje de Apocalipsis. Acérquense a esta carta preciosa sin temor, porque es una carta pastoral de Cristo para su iglesia, para infundirle aliento, para darle ánimo y para enseñarle cómo debe vivir mientras vamos al encuentro con Él, o si el Señor nos sorprende y quiera que así sea, Él vuelve antes. Con estas consideraciones vamos a estudiar la primera carta del Señor a sus iglesias o a su iglesia, a la iglesia en Éfeso. Ponga sus ojos en el versículo 1, pero antes acompáñenme y oremos juntos al Señor. Padre Celestial, Señor, en forma muy especial, ruego tu ayuda y tu asistencia sobre todos nosotros, ahora que estamos en tu presencia y que tú estás en comunión con nosotros y hablándonos. Señor, a mí asísteme, direccióname, guíame, utilízame como un mero instrumento tuyo para hablar a tu pueblo. Ayúdame porque no sé qué hacer, ni qué decir, ni cómo decirlo, pero tú eres suficiente. A mis hermanos, dales un corazón sensible, abierto a ti, dispuesto para escuchar tu voz, pero sobre todo, Señor, que haya una respuesta real en nuestras vidas, un cambio real en nuestras vidas al salir de este lugar hoy día. En tus manos estamos, Señor, y glorifícate. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, Apocalipsis 2, capítulo 1, dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Si usted ve el versículo 20 del capítulo 1, ahí el Señor está revelando el misterio de las 7 estrellas y de los 7 candeleros. Dice la segunda parte del versículo 20 en Apocalipsis 1, las 7 estrellas son los ángeles de las iglesias, de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Las estrellas, mis hermanos, debemos interpretarlas como los pastores de las iglesias, los ángeles de las iglesias, a los que el Señor les está dando su mensaje para que a su vez lo comuniquen a su iglesia, son los pastores. Eso implica que ellos son los responsables delante de Cristo de recibir su mensaje y transmitirlo a su iglesia. Ustedes recuerdan cuando Pablo se estaba despidiendo de los efesios, la iglesia que fue fundada por él, y les dice: por tanto, velen por ustedes, a los ancianos de allí, velen por ustedes y por todo el rebaño en el cual el Señor los ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Velen sobre la iglesia, por ustedes primero y sobre la iglesia, y apacienten la iglesia. ¿Qué le dijo el Señor Jesús a Pedro cuando fue restaurado? Apacienta mis ovejas. ¿Qué dice Hebreos 13:17? Búsquenlo rápidamente. Hebreos 13:17. Hebreos 13:17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. ¿Cuál es entonces la función de los pastores, de los ancianos, de los presbíteros, aún de los maestros como yo que estamos entre ustedes? Velar por sus almas. ¿Por qué? Porque el pastor, porque los ancianos van a dar cuenta delante de Dios por sus almas. Y ustedes, mis queridos, van a dar cuenta por su sujeción a estos hombres que únicamente están haciendo ¿qué? Hablándoles palabra de Dios. Hay que recibirlos
como recibiendo al Señor Jesucristo, porque vienen a servir en su nombre, con su autoridad y sujetos a Él, sujetos a la Escritura. ¿Cuál es el trabajo de los pastores? Cultivar y cuidar la iglesia del Señor. Cuando las necesidades de la primera iglesia en los días de los apóstoles crecieron y había que atender las viudas y servir el almuerzo y servir las mesas, ¿qué fue lo que Pedro dijo? No es justo que nosotros dejemos la palabra por ocuparnos de servir las mesas. Ordenó la ordenación de los diáconos o la elección de los diáconos para que ellos se encarguen de ese trabajo y los apóstoles, como los primeros pastores de la iglesia, pudieran dedicarse ¿a qué? A la oración y a la enseñanza. ¿Por qué necesita un pastor dedicarse primero él a la oración? Porque el trabajo que tiene no es sencillo. ¿Cuántos hay hoy aquí? ¿80, 90? ¿Es sencillo responder al Señor por todos ustedes? ¿Es sencillo pastorear un rebaño de 80 ovejas? Con cabritos inclusive. Entonces él necesita o ellos necesitan orar por ellos mismos, velar por ellos mismos, enseñarse a sí mismos, hablar la palabra de Dios a su corazón en primer lugar, y solo si hacen o si hacemos esto es que podemos luego traer para ustedes el banquete, traer para ustedes el alimento espiritual, guiarlos a los pastos más frescos y verdes y al manantial de agua pura y de vida, que es el Señor. Entonces, cultivar y cuidar la iglesia de Dios, el trabajo de los pastores. La pregunta es, ¿qué implica esto para la iglesia? ¿Qué implica esto para usted que me escucha? Mis hermanos, que cuando el pastor o los ancianos o este humilde servidor nos paramos en este púlpito a hablarle las palabras de Dios, ustedes deben sujetarse no a nosotros, sino que deben recibirlas como viniendo directamente del Señor. Y soy enfático en esto, no quiero que piensen que estoy reclamando obediencia y sujeción de ustedes para mí, en absoluto. Nuestro propósito es que ustedes sujeten sus vidas a la palabra de Dios. ¿Y quién es la palabra? Cristo. Queremos que ustedes se sujeten a Cristo, que nos reciban como recibiendo a Cristo, que nos escuchen cuando hablamos Biblia como escuchando a Cristo, y que nos acompañen en el caminar con Dios como siguiendo todos juntos al Señor. Volviendo a Apocalipsis 2:1, o si ya están ahí, la segunda parte dice, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. ¿Recuerdan qué son los 7 candeleros de oro? Las 7 iglesias. Está simbolizando a la iglesia universal del Señor. ¿Y qué es lo que Cristo hace en medio de su iglesia? Anda, camina. Ahorita el pastor, ¿cómo se fue con Tiago? En medio de la iglesia. Imagínense que en este momento, en este preciso instante, Cristo está paseándose, mis hermanos, en medio de ustedes. Por el Santo Espíritu, más que pasearse entre nosotros, está en nosotros, hablando a los corazones, hablando a nuestras mentes, redarguyéndonos de pecado, exhortándonos y animándonos. Así que esta expresión significa que Él se mueve entre su iglesia. No solo eso, que Él es quien la sostiene, que Él es quien garantiza que su candelabro permanezca en su lugar. Él vive en nosotros, en medio de nosotros, y Él vigila atentamente el estado de nuestra vida espiritual. Así que la actividad del Señor entre nosotros debe infundirnos por lo menos 2 cosas. La primera, esperanza, porque a pesar de lo que ocurra, a pesar de lo que suceda, a pesar de lo que estamos atravesando, Él está con nosotros, pero también temor, porque ¿cómo voy a vivir yo en la presencia de Dios? Y la iglesia no es solamente cuando estamos aquí reunidos. Cuando hay 80 betanistas en Villavicencio, allá está Cristo moviéndose y actuando y vigilando en medio de ellos. ¿Cómo vivimos sabiendo esto? ¿Cómo vivimos sabiendo que estamos delante de la presencia de Cristo todos los días, constantemente, en todo lugar y en todo momento, acompañados o solos, siempre delante de Él?
Mis hermanos, nunca el cristianismo ha sido un estilo de vida cómodo, u opulento. Nosotros vivimos vidas tranquilas y cómodas gracias al Señor para que podamos usar estos tiempos de paz y de quietud para servir al Señor y ocuparnos en su reino. Pero no estamos llamados a buscar ese estilo de vida cómodo, tranquilo, próspero, relajado que tanto nos gusta. Si ustedes han leído El progreso del peregrino, más o menos pueden tener una idea de cómo es el camino de nosotros los cristianos. Un camino escarpado, es decir, lleno de huecos, y en Villavo sabemos qué es eso, lleno de huecos, lleno de tumultos, de obstáculos, pero además es un camino que es una pendiente inclinada. Vamos caminando en contra de esas dificultades. Y además en el camino tenemos un montón de enemigos que están alrededor como bestias y fieras, leones rugientes y hambrientos, buscando en qué momento tenemos la guardia baja para saltar sobre nosotros y devorarnos. ¿Y qué de nuestro pecado, de nuestra carne? Más piedras y huecos en el camino. Esa es la vida de los cristianos. Ese es el llamamiento al cual hemos sido llamados a vivir y enfrentar este mundo, permaneciendo fieles al Señor. ¿Y cuál es nuestra esperanza? Que Cristo está en medio de nosotros. Él dijo, si el siervo no es mayor que su Señor, el siervo no es mayor que su Señor, si a mí me han perseguido, a ustedes los van a perseguir. Así que cuando somos probados y sufrimos ataques, tentaciones, podemos recordar que el Señor está con nosotros y no permanece pasivo, sino que se mueve y actúa para guiarnos, de tal manera que aunque caminemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque tú estás conmigo, porque tu vara y tu cayado, aparte que me enderezan y me vuelven al camino, me sostienen, me infunden aliento delante de todos mis enemigos y angustiadores. Vamos a pensar en esto un poco más en el libro de Josué. Vayan a Josué, por favor, capítulo 1. Josué capítulo 1. Y sígame en la lectura de los versículos del 7 hasta el 9. Yo voy a leer y ustedes me van siguiendo. Y quiero que presten especial atención a dos elementos, a lo que hace el Señor en esta porción y a lo que debemos hacer nosotros. El versículo 7 inicia diciendo, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. En ese versículo, ¿qué debemos hacer? Esforzarnos, ser valientes, hacer conforme a toda la ley que mandó Moisés y no apartarnos de ella. Díganme algo, ¿por qué creen ustedes que el Señor nos dice esfuércense y sean valientes? ¿Necesitamos esforzarnos y ser valientes para vivir cómodamente? ¿Necesitamos ser valientes para no enfrentar ningún enemigo? Tenemos enemigos y cómo hay que enfrentarlos, con valentía. Tenemos dificultades y cómo hay que enfrentarlas, con valentía. Y ojo que estoy hablando los enemigos de Dios y las dificultades que padecemos por causa de la fe, no por causa de nuestro pecado, porque como siempre les digo, normalmente cuando sufrimos como consecuencia de nuestro pecado. Pocas veces lo hacemos por permanecer fieles al Señor en frente de los enemigos. El 8 sigue diciendo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. De nuevo, no apartarnos
del libro de la ley, meditar en él de día y de noche, guardarlo y hacerlo, obedecerlo. Y ayúdeme con el versículo 9, todos juntos. Mira que te mando. Esfuércense y sean valientes y no teman y no desmayen. ¿Por qué? Porque Jehová está con ustedes a donde quiera que vayan. Cristo está en medio de su iglesia, moviéndose en medio de los candeleros, moviéndose en medio de nosotros, sosteniéndonos y guardándonos. ¿Qué tenemos que hacer? Con la gracia que Él nos ha dado, esforzarnos y permanecer fieles, así como Él es fiel. Ser santos, así como Él es santo. Así que ya vimos cómo es el camino que estamos llamados a vivir. Ya vimos todas las dificultades, pero la promesa del Señor que está con nosotros. Vuelva a Apocalipsis, al capítulo 2, al versículo 1. Dice el Señor, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, en Apocalipsis 2:1, el que anda en medio de los 7 candeleros, dice esto. ¿Quién es el que dice? ¿Quién es el que va a hablar? ¿Quién es el que está hablando? El Señor. Escuchemos su palabra como que viene directamente de Él. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Noten cómo inicia el versículo 2. Yo conozco tus obras. En el mensaje a todas las 7 iglesias es la misma forma como el Señor introduce lo que les va a decir. Yo conozco tus obras. ¿Recuerdan qué les dirá el Señor a los falsos maestros que le dicen, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, hicimos milagros, echamos fuera demonios? Apártense de mí, ¿qué? No, antes de hacedores de maldad o después, porque no los conozco. Apártense de mí, que no los conozco. ¿Y qué le dice a su iglesia? Yo te conozco. ¿No es esto esperanzador? ¿Pero no es esto en algún sentido aterrador? Yo conozco tus obras, y elogia o encomia a los efesios por su arduo trabajo, por su paciencia, porque no soporta a los malos, porque prueba y descubre a los falsos maestros, porque sufre y tiene paciencia y trabaja arduamente por amor de Él sin desmayar. Esto implica, todo esto que Él dice implica que conoce las manifestaciones externas de la fe de su iglesia, pero ojo, Él conoce lo que motiva esas manifestaciones externas. Él conoce todo, absolutamente, de nosotros. Él nos conoce exhaustivamente, profundamente, completamente. Él sabe que ustedes están hoy acá. Y Él sabe, o Él conoce el corazón con el que vinieron. Él conoce sus pensamientos. Él conoce sus intenciones, Él conoce sus sentimientos, Él conoce sus motivaciones, Él nos conoce. Yo te conozco, yo conozco tus obras, nada en ninguno de nosotros permanece oculto a los ojos de aquel que es omnisciente, que todo lo sabe. La pregunta es, ¿qué es lo que Cristo conoce de ti? Y ojo, porque todos vinimos bien presentados, bien vestiditos, bien peinaditos, bien con un olor agradable, con la mejor cara que tenemos en la semana. Pero el Señor conoce algo más allá de eso que hay en tu corazón. No, yo sé que conoce todo, pero ¿qué es todo? Cuando estamos solos, ¿qué pensamos?
Cuando están aquí sentados, ¿qué están pensando? ¿Cómo me están mirando? ¿Cómo me están escuchando? El Señor los conoce. Yo no, yo los veo lindos a todos, pero el Señor los conoce y sabe si hay algo que va a tener que recriminar. Note que en primer lugar, mis hermanos, el Señor reconoce tanto las virtudes como la pureza doctrinal y moral de su iglesia en Éfeso. Esta iglesia, ¿ustedes recuerdan por quién fue fundada? Fundada, Éfeso. Sí, por Cristo, ahí me mata toda posibilidad, pero fue fundada por el apóstol Pablo, mis hermanos, hay que ir a los hechos. Por 3 años estuvo trabajando con ellos. ¿A quién ordenó Pablo como pastor para que después de él pastoreara la iglesia de Éfeso? A Timoteo, dijeron por allí. ¿Y quién más, o de quién más tenemos registro que estuvo haciendo su ministerio en esta iglesia? A Juan, claro que sí. Pablo, Timoteo y Juan. Qué nómina de lujo que estuvo pastoreando esta iglesia. Significa que eran maduros, bien instruidos en la doctrina, tenían una buena teología, tanto así que podían probar a los falsos maestros y descubrir quiénes eran los mentirosos. El Señor encomia a su iglesia por todo esto. Pablo mismo les había dicho en Hechos 20:29, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no van a perdonar al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Así que una de las virtudes de aquella iglesia de Éfeso era su madurez doctrinal, así como su arduo trabajo en el ministerio por más de 40 años, porque Juan escribe sobre el final del siglo I y fue fundada seguramente tan cerca como a mitad de siglo. Vamos a hacer un ejercicio, mis hermanos. Estamos viendo que el Señor está enviando una correspondencia directa a su iglesia en Éfeso. Ahora imagine o piense que en este mismo momento, desde el trono de gloria en el paraíso, el Señor está escribiendo una correspondencia para usted, para enviársela directo desde el cielo en este momento. ¿El Señor encontraría en usted alguna virtud que alabar como la encontró en los Efesios? ¿El Señor encontraría algo por lo que decirnos, mira, reconozco que haces esto bien, reconozco que tienes amor por mi iglesia, reconozco que tienes un arduo trabajo por los hermanos, reconozco que sufres en el servicio por amor a mí? ¿Habría alguna virtud que el Señor podría reconocer en nosotros, en usted? ¿Cuál es tu trabajo para el beneficio de esta, tu iglesia particular? Miren, es en este rebaño donde el Señor ha querido que estemos, que caminemos, que lo conozcamos, pero también que lo sirvamos. También donde podemos y debemos sacrificarnos, servir a otros, permanecer fieles, ser pacientes, perdonar a otros. ¿Cuál es tu arduo trabajo para esta iglesia? Porque es posible, y voy a hablar solo con ejemplos al aire, ustedes en sus corazones van a determinar si me estoy equivocando, pero es posible que algunos de ustedes solo vienen para que les sirvan. Algunos solo quieren que al venir acá sus necesidades sean satisfechas y que los estimulen y llenen todos los vacíos que ustedes creen tener. Otros quizá pueden venir solo para recibir atención y califican la iglesia o la reprochan en la medida que cumplen o no, o satisfacen o no sus caprichos. Si este es el caso, eso es lo que impide que haya unidad, eso es lo que impide que haya crecimiento, eso es lo que impide que haya progreso espiritual. Hermanos, no sé si voy a meter el dedo en la llaga y me perdonan, pero algunos se han ido de esta iglesia por algo tan simple como que no cantamos de pie.
El pastor acaba de explicar que lo que importa es si lo hacemos de pie o sentados o postrados en tierra, lo que importa es nuestro corazón, la convicción con que alabemos al Señor. Otros, por ejemplo, han criticado que supuestamente somos una iglesia de poca oración, pero no vienen a las reuniones, ni se conectan desde la casa cuando la hacemos virtual. Otros inventan que no hay ministerio de parejas, pero yo me la paso metido en la oficina del pastor y cada vez que voy veo esa pizarra llena con los nombres de todos los matrimonios de la iglesia. ¿Y cómo así que no hay ministerio para parejas? ¿Cómo así que no se atiende a los esposos? ¿Cómo así que no se les provee cuidado espiritual? Otros, tal vez de los niños, de los jóvenes, otros no están de acuerdo con el pastor, con los líderes. Todos encontramos muy buenos pretextos para criticar a la iglesia del Señor. Algunos de ustedes, mis amados, solo vienen cuando quieren venir y no hacen nada, quizá por la congregación. Ahora, yo no puedo decirles como el Señor Jesús por qué tienen esos pensamientos en su corazón cuando reprendía a los fariseos, pero sí sé que nuestra tendencia es que cuando alguien nos habla este tipo de cosas y cuando somos confrontados con la dureza con la que los estoy confrontando, tratamos de justificarnos. Por favor, no se justifique en vano. Recuerde que yo le digo todo esto porque el Señor conoce sus obras, porque el Señor conoce su corazón. Él conoce cuán distante estás de la iglesia, o Él conoce cuánto amor tienes para con los hermanos. No vamos a tener crecimiento en la vida espiritual si estamos separados de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, del cual Él es la cabeza. Es aquí donde me enseñan, donde me corrigen, donde me instruyen, donde me exhortan, donde me animan, donde me consuelan, donde me sostienen para que no caiga. ¿En dónde más hace provisión para todas estas cosas el Señor? Sino es en la iglesia. Cada uno de ustedes es miembro particular de este cuerpo del cual Cristo es la cabeza, pero si estás separado del cuerpo, si estás distanciado de la iglesia, ¿cómo puedes decir que permaneces unido a la cabeza, que es Cristo? No tiene sentido. ¿Cómo puedes decir que amas al Dios que no ves, si no amas a tu hermano que ves? ¿Cómo puedes decir que amas a Cristo, pero desprecias o tienes en poco a su esposa, gloriosa, santa y sin mancha? Yo sé que muchos de ustedes tienen dones que el Señor les ha dado y a nivel individual tienen algunos de ustedes un cúmulo de virtudes, pero recuerden, Cristo aquí en Apocalipsis exalta el trabajo y la labor de la iglesia como un todo, no la labor aislada de individuos, no el trabajo de particulares. Él se dirige a su iglesia y Él reconoce el trabajo de su iglesia, como si dijera, no pueden servirme y no pueden glorificarme si no están en mi iglesia. No solo en la iglesia particular, sino en la iglesia invisible. Así que, ¿cuál es tu trabajo para esta iglesia? ¿Podrías mostrarle a Él tu paciencia para amar a los hermanos? ¿Tu sufrimiento para entregarte a ti mismo por ellos, aun cuando eso implica negarte a ti mismo y sufrir por causa de los creyentes? ¿Podría el Señor alabar tu sufrimiento por causa del pastor, de los ancianos, de los que están sentados junto a ti? ¿Eres alguien a quien Cristo alabaría por servir en la iglesia sin desmayar a pesar de los años, a pesar de las dificultades, a pesar de las críticas, a pesar de la falta de reconocimiento? Si hoy vas a la presencia del Señor, ¿serías llamado siervo bueno y fiel o siervo malo y negligente? Todo lo que tienes es de Cristo y para Cristo. Todo lo que tienes es para Él y Él quiere que lo ames con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero hermanos, escúchenme esto, ustedes no pueden seguir diciendo que aman a Cristo, que viven su vida para Él y estar lejos de su iglesia.
cuando todo el cuerpo está bien coordinado, bien cohesionado y unido entre sí, es que crece con el crecimiento que da Dios. Pero todos aislados y separados y cada individuo jalando para su lado, no vamos a experimentar ningún crecimiento, ni como cuerpo, ni como individuos. Vuelvan a Apocalipsis, capítulo 2, al versículo 2. Tremenda cosa, y quedan solo como 20 minutos. Note que además de todo el trabajo, el sufrimiento y la paciencia y la perseverancia de la iglesia en Éfeso, el Señor también ve como una virtud digna de alabar que ellos no soportaban a los malos. No toleraban ninguna especie de pecado entre ellos. Hoy día la tolerancia, ¿qué nos quiere decir? Que debemos soportar a todos sin decirles absolutamente nada. Y hoy día incluso puede que muchos de nosotros queremos que nos toleren en la iglesia, que nos sirvan y nos amen, que nos atiendan y nos presten atención sin decirnos absolutamente nada, sin exhortarnos sobre ningún pecado. Pero el Señor alabó a su iglesia en Éfeso porque no toleraba el pecado, porque no toleraba la maldad. En el versículo 6 también les dice, pero tienes esto, que aborreces a los nicolaítas, a los cuales yo también aborrezco. De paso les aclaro que no tengo nada que ver con esas. ¿Quiénes eran los nicolaítas? Eran unos tipos que tenían una especie de gnosticismo que decía que todo lo que importa es el espíritu, el alma, que el cuerpo no importa. Por tanto, les decían a los hermanos, ustedes pueden ir a los templos paganos, participar de los sacrificios a los ídolos, participar de los banquetes y tener relaciones íntimas con las sacerdotisas de aquellos templos paganos. ¿Por qué? Porque todo lo que importa es el espíritu. ¿Y cuál fue la actitud de los hermanos de Éfeso sobre aquellas personas? En el versículo 6, aborreces las obras de ellos, y dice el Señor, las cuales yo también aborrezco. Mis hermanos, los cristianos no solo amamos, los cristianos también aborrecemos. ¿Qué es lo que debemos aborrecer? Lo que Cristo también aborrece. Vayan a Proverbios, al capítulo 16. Al capítulo 6, perdón, versículo 16. Proverbios 6, 16. Proverbios capítulo 6. Y vamos a ver desde el 16 hasta el 19. Seis cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. ¿Cuál es la primera? Los ojos altivos. La primera, doña Miriam. Mis hermanos, ¿hay ojos altivos entre nosotros? ¿Hay quien es exhortado y levanta la mirada, frunce el ceño y desafía al que le está hablando? ¿Cuál es la segunda? La lengua mentirosa. ¿Algunos de ustedes son mentirosos? ¿Habrá algún mentiroso entre nosotros? Están viendo a uno, mis hermanos. La tercera, las manos derramadoras de sangre inocente. No sean tímidos, cuando les pregunte, ayúdenme. La tercera, ¿cuál es? Las manos derramadoras de sangre inocente. ¿Cuántos de nosotros han estado en prisión por haber sacado la pistola y ¡pum! Ninguno, ¿verdad? Pero ¿cuántos de ustedes son culpables de juicio por enojarse contra sus hermanos y matarlos? ¿Cuántos asesinos seriales hay entre nosotros? ¿Cuántos en este mismo momento permanecen enojados con otro creyente de esta iglesia? ¿Cuántos llevan días, meses y años enemistados y viven con eso como si nada? Y alabar al Señor
¿Recuerdan el himno? ¿Cómo puedo orar enojado con mi hermano? Sus oraciones no suben más arriba de este cielo raso si usted no está en paz con estos creyentes. La cuarta ahora sí, doña Miriam. El corazón que maquina pensamientos inicuos. ¿Qué están pensando en este momento? ¿Qué están pensando ustedes cuando están solitos en la casa? ¿Qué están pensando cuando la mujer se pone difícil? ¿Qué están pensando cuando el esposo se pone como pesado? ¿Qué están pensando ahora que escuchan la exhortación del Señor? ¿Cuáles son los pensamientos que hay en su corazón? Recuerden, yo conozco tus obras. La quinta, los pies presurosos para correr al mal. ¿Se ha preguntado por qué usted peca y vuelve a pecar y sigue pecando? ¿Cuál sigue? En el 19. El testigo falso que habla mentiras. Cuando yo le pregunto, mi hermanito querido, ¿por qué no vino el domingo? ¿Ustedes me dicen la verdad? O al que les pregunto, ¿ustedes le dicen la verdad? ¿Por qué no vino el domingo pasado? Hay domingos que tenemos la iglesia con 50 personas y al siguiente 120. Y estamos en ese vicioso patrón. ¿Y quién le dice algo a los que dejan de venir? ¿Quién se duele por el pecado de esos hermanos? Y cuando le preguntan, ¿por qué no vino el domingo? Es que fue que para. Es que fue que para. En el ejército dicen, es que fue que para. Eso para mí no existe. Y los cristianos, es que fue que para. Excusa, sobre excusa, sobre excusa. Y todos son mentiras. Testigos falsos que hablan mentiras. Perdónenme si soy fuerte, pero el Señor conoce su corazón. Toda la forma en que quiero abordar este sermón es el Señor hablándoles. Y si Cristo les pregunta, ¿por qué no guardaste mi domingo, mi día de reposo? ¿Qué le vas a responder? ¿Cuál excusa es suficiente? Señor, estaba de vacaciones. Señor, el joropódromo. Señor, la selección. Señor, mi pariente. Señor, mi tío. Señor, mi primo. ¿Algo de eso será válido delante del Señor? A menos que usted me diga, cuando venía para acá le empezó a salir humo al motor del carro. Bueno, yo por eso personalmente no puedo juzgarlo. Que el ganado se me está muriendo. Bueno, por cosas como esas yo no podría juzgarlo. Pero ¿qué excusa le daríamos al Señor? Y termina diciendo el 19, el que siembra discordia entre hermanos. ¿Qué hay de los que murmuran y critican? ¿Qué hay de la perversa costumbre de estar hablando mal los unos de los otros? Mis hermanos, fueron muchas las cosas que el Señor alabó de su iglesia en Éfeso, y lo que tenemos que evaluar con toda seriedad es si Él encontraría también algo que reconocer como bueno en nosotros. Porque, ojo, y con esto voy a empezar la conclusión hasta ahora, o el desarrollo central del sermón, el Señor no solo es capaz de reconocer nuestras virtudes, Él también nos reprende por nuestro pecado. Vuelvan a Apocalipsis, al capítulo 2. Y el versículo 4, todos juntos, ¿qué dice? Pero tengo contra ti. Es como si les dijera, has hecho bien esto, has hecho bien aquello, has hecho bien lo otro, pero la suma de tus aciertos no compensa semejante error. Has perdido tu primer amor. Tengo algo contra ti. A veces cuando nos dicen, mi hermano, necesito hablar un momentico con usted, un temita. Conversación incómoda, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hice mal ahora? Cuando dice fulanito de tal, invitado especial al consistorio. Cuando nos hablan de esa manera parece que nos incomoda, ¿verdad? ¿Y ustedes creen que deberíamos permanecer cómodos y tranquilos en nuestra vida
cuando Cristo nos dice, tengo algo contra ti? ¿Puedes seguir viviendo sin nada ahora que Cristo te dice, tengo esto contra ti? ¿Que has dejado tu primer amor? Los encomia por un montón de virtudes y buenas obras, pero les dice, han dejado su primer amor. Como no tenemos tiempo, recuerden lo que Pablo le dice a los Corintios. Vayan a Corintios 13 rápidamente, porque el pastor dijo que somos puntuales para iniciar y casi siempre para terminar, y de pronto hoy no tanto. Primera de Corintios, capítulo 13. A partir del versículo 1, Pablo diciéndole a los corintios, Cristo hablando a su iglesia, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviese toda la fe de tal manera que traslade la arenera al centro del Guatiquía, pero no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes, mi casa, mi carro, mi finca, para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El Señor le dijo a los efesios, conozco su trabajo, conozco su paciencia, su perseverancia, cómo sufres y cómo es que no desmayas, pero has perdido tu amor. ¿Qué les está diciendo? Todo eso no les sirve absolutamente de nada. En algún punto la iglesia en Éfeso pasó de hacer las cosas motivados por el amor a Cristo a hacerlas por la costumbre, por la tradición, por el mero celo doctrinal, por apariencia, por conveniencia, pero no motivados por el amor a su Cristo. Hablamos que era una iglesia muy antigua y con una trayectoria bastante larga entre las iglesias de la época, pero en algún momento los que fueron discipulados por Pablo, Juan y Timoteo habían perdido su primer amor. Mis hermanos, yo no quisiera pensar que aquí ustedes que llevan 30 años sirviendo al Señor con paciencia, con gozo, con fervor, enviando misioneros al Baupés, a Ibagué, a Cali, sufriendo sin desmayar, no quisiera yo que el Señor les dijera, tengo contra ti que han perdido su amor, porque todo su trabajo perdería todo valor. La pregunta es, ¿nosotros hemos perdido nuestro amor por Cristo? Vayan a Jeremías capítulo 2, al versículo 2, por favor. Jeremías 2:2, ya estoy terminando. Jeremías capítulo 2, versículo 2 dice, síganme en la lectura, las palabras del Señor para su pueblo Israel. Jeremías 2:2, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová. El mismo Señor que le dice a su iglesia, has dejado tu primer amor, es el mismo que nos habla hoy y nos confronta porque hemos perdido el fervor y el entusiasmo extraordinario que habíamos manifestado antes. En Mateo 24:12 el Señor dijo, el amor de muchos se enfriará. ¿Se había enfriado el amor de los efesios hacia Dios mismo? ¿Se ha enfriado el amor de Betania hacia Dios? ¿Se ha enfriado tu amor por el Señor? Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma,
con toda tu mente y tus fuerzas. Mis hermanos, tenemos la bendición de saber que somos salvos no por nuestro amor al Señor, sino que gracias a que Él nos amó primero. Pero eso no quita que Dios quiere que tú le entregues absolutamente todo tu amor. ¿Cuál es la forma de vivir entre nosotros? Por amor a Cristo nos reunimos para orar por los hermanos y por amor a Cristo les enseñamos. Por amor a Cristo trabajamos por ustedes y nos preparamos, y por amor a Cristo les servimos la mesa. Por amor a Cristo nos reunimos los domingos y por amor a Él también los jueves. Por amor a Cristo hacemos misiones y por amor a Cristo queremos sostener el Baupés. Por amor a Cristo sufrimos con Jimmy y Carolina y por amor a Cristo nos regocijamos con ellos hoy día. Por amor a Cristo ponemos nuestros dones al servicio de esta iglesia particular y por amor a Cristo nos preocupamos unos por otros. También por amor a Él nos soportamos y por amor a Cristo nos perdonamos aun cuando no queremos hacerlo. Por amor a Cristo estamos dispuestos a echar al lado nuestras sensibilidades, susceptibilidades y preferencias y por amor a Cristo guardamos la unidad de la iglesia. Mi hermano, sea lo que sea que usted tenga que hacer por amor a Cristo, hágalo hoy y manténgase haciéndolo constantemente. Que nunca el Señor le diga, tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Finalicemos en Apocalipsis con el versículo 5. Vamos a dejar hasta ahí esta mañana. Apocalipsis 2:5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. ¿Qué dice el 7? Porque el 6 ya lo leímos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en el centro del paraíso de mi Dios. 3 cositas, mis hermanos. Recuerden lo que han dejado. Recuerden lo que han perdido para con el Señor. Y arrepiéntanse. ¿Qué implica el arrepentimiento? Cambiar su forma de pensar, cambiar el rumbo equivocado por el que estaban yendo y hagan las primeras obras. 3 cosas. Recuerden lo que han perdido, arrepiéntanse y hagan. Y termina el pasaje, y omití mucho de la explicación y del sermón por cuestión de tiempo, dándonos una gloriosa promesa. El Dios de toda gracia nos ofrece una promesa: al que venza, al que persevere hasta el fin, al que corra la carrera de la fe, al que pelee la buena batalla, ¿qué le será dado? El Señor le dará el fruto del árbol de la vida, el cual está en el centro del paraíso de Dios. No miremos más al Edén que perdimos, porque el Cristo triunfante entró en el Edén y fue hasta el centro del huerto y tomó del fruto de la vida que estaba custodiado por querubines y la espada encendida. Y ahora ese árbol, ¿dónde se encuentra? En el centro, en el medio del paraíso de mi Dios. Y al que venciere, Él le dará a comer del árbol de la vida. Es decir, al que venza, al que me escuche, al que se arrepienta, al que vuelva a su amor por mí, ese va a morar por la eternidad conmigo. Esa es la esperanza, esa es la exhortación. En eso debemos caminar y sufrir por amor a Cristo. Oremos. Bendito Señor y Padre, gracias porque nos has amado desde antes de la fundación del mundo. Y gracias porque hoy vemos tu amor como el amor de un Padre que nos disciplina, que nos exhorta, que trata con nosotros para que volvamos al camino que es Cristo. Gracias porque nos amaste y diste a tu Hijo por nosotros.
Gracias porque Él es el Cordero triunfante e inmolado, el solo soberano Dios. Y solo Él es digno porque Él fue inmolado y con su sangre nos ha redimido de todo pueblo, lengua, tribu y nación. Y gracias porque Cristo con su Santo Espíritu nos sostiene para que un día estemos en el paraíso contigo, sin ningún estorbo, donde solo permanecerá el amor. Bendito sea, Señor. Ayúdanos y enséñanos a caminar en amor hacia ti. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén y amén.